Policarpo fue un obispo de la iglesia primitiva de Esmirna. Se dice, esta es una historia real, se dice que Policarpo fue el discípulo cercano al apóstol Juan. Y Policarpo, debido a que predicaba el evangelio, fue atrapado por el imperio romano. Su delito era que Policarpo era creyente. Ese era su delito y fue llevado para ser juzgado. Pero cuando él entró en el estadio donde sería juzgado y había muchísimas personas, mientras iba caminando, Policarpo escuchó una voz del cielo que le decía: sé fuerte, Policarpo, y compórtate varonilmente. Nadie vio al que hablaba, pero los que son de los nuestros y estaban presentes, escucharon aquella voz. Y al final de todo ese recorrido, cuando fue traído, hubo un gran tumulto, porque se escuchaba que había sido capturado Policarpo. Así pues, cuando lo presentaron delante del procónsul, este inquirió y le preguntó si él era el hombre al que se acusaba. Y al confesar que sí, en efecto él era, el procónsul intentó persuadirlo a que negara su fe, diciéndole: por respeto a tu edad, niega a Cristo, debido a que era muy avanzado de edad. Jura y te soltaré, le decía. Insulta a Cristo y solo eso bastará para que tu vida se salve. Entonces Policarpo, con mirada grave, contempló a toda la multitud que lo veía. Y mientras alzaba los ojos al cielo, exclamó a gran voz: 86 años he servido a mi Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría negarlo? ¿Cómo podría blasfemar en contra de él? Si hasta hoy, si hasta el momento, él solamente me ha dado buena vida, me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel en redimirme todo el tiempo. ¿Cómo podría negar a un Cristo tan maravilloso? ¿Cómo podría acceder a un Cristo tan maravilloso? Ese día Policarpo murió en la hoguera por su fe en Jesucristo. Lo único que sabía él es que Jesús para él había sido una fascinación de vida. Lo único que sabía es que la vida en Jesús que él había vivido era un gran deleite. Lo único que sabía es que la vida en Jesús había sido diferente a cualquier otra vida. Amado hermano, siéndole muy honesto, no creo yo tener la valentía de este hombre o de alguno de los demás apóstoles de Jesús. Pero lo que sí puedo entender que impulsó el corazón de este hombre es lo mismo que yo siento: un gran deleite en Jesucristo, un gran deleite en su amor, un gran deleite en haberlo conocido, un gran deleite en servirle, un gran deleite en poder tenerlo en mi vida, un gran deleite de tener su gracia, un gran deleite de experimentarlo cada día, aún sin merecerlo. Quizás no tenga esa gran valentía, pero puedo entender el por qué ese gran deleite en nuestras vidas
puede marcar una gran diferencia. Y así es, amado hermano. Porque la vida en Cristo es mi deleite. La vida en Cristo es mi deleite. Diga junto conmigo, la vida en Cristo es mi deleite. Yo quiero hablarte en esta hora. Cristo, mi deleite. Así le he llamado el mensaje de este día. Cristo, mi deleite. Dile al que está al lado tuyo, Cristo, dile, mi deleite. Cristo es mi deleite. ¿Por qué? Al menos hay tres cosas que yo quiero decirte porque Cristo es mi deleite. Y puede ser el deleite de cualquiera. Si aún no le conoces, puede ser tu deleite. Si aún no es tu deleite, si Cristo es una religión, si Cristo es una carga, si la vida en Cristo es carga, religión, fuerzas tuyas, quiero invitarte a conocer a ese Cristo que yo he conocido. Es Cristo y Él es mi deleite. Él es mi deleite. Y es mi deleite, fíjense bien, porque número uno, la vida en Cristo es un deleite. Número dos, la adoración a Cristo es un deleite. Número tres, el servir a Cristo es un gran deleite. Amén. ¿A qué me refiero? Número uno, la vida en Cristo es un deleite. Yo veo personas que han percibido la fe como una religión más. Los veo cansados, los veo frustrados. No pueden llegar a sus altas metas que ellos mismos se ponen, a sus grandes estándares de vida, porque han entendido la fe como una religión más. Han entendido la fe como una religión de múltiples disciplinas para vivir o hacer. Amado hermano, esa no es la fe. Dile que esa no es tuyo, eso no es la fe. La fe es un deleite. A ver, dile que esa no es tuyo así, con tu rostro, dile. La fe es un deleite. ¿De veras lo cree, hermano? Yo lo creo, por eso lo estoy diciendo. 19 años lo he conocido y desde el primer momento hasta ahorita que estoy frente a usted, Cristo es mi deleite. Él es mi deleite. Y fíjese, no porque aplaudo, deje de aplaudir, es una gran verdad. Cristo es mi deleite. La vida en Cristo, número uno, es un deleite. ¿A qué vida me refiero? La vida, ¿verdad? Viene la vida divina. Pablo habló de esto en Filipenses 1:21. El apóstol Pablo es un ejemplo de la vida como un deleite o un deleite de vida. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, para mí, porque para mí que el vivir, ¿qué? Es Cristo. Dile que está lo tuyo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dijo? Y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, al decir estas palabras, al decir la palabra vivir, fíjese bien, no estaba refiriéndose a la vida biológica. La palabra original era sao, que viene de zoe, significa la vida divina. Es decir, porque para él el vivir la vida divina era Cristo. Y el morir físicamente, ya que tenía la vida espiritual. Así es que la muerte física ya no tenía una consecuencia sobre él. Estuvimos escuchando de esto la semana pasada. Ahora él vivía una vida en Cristo, una vida divina. Ya no vivía la vida humana, ya no vivía, ¿verdad?, la vida de Adán. Ya no estaba viviendo esa vida. Ahora estaba experimentando una vida diferente, la vida divina. Y esa vida, amado hermano, es un
deleite. Él antes, el apóstol Pablo de manera específica, antes vivía sobre la obligación de la ley. Y eso era muy difícil. Ahora mismo muchos de los que están aquí, antes de conocer a Jesús, vivían bajo la religión popular que tenía tantas reglas y que tratar de vivir la fe era algo complicado, algo pesado. El problema es que muchos llegaron a la iglesia con el mismo pensamiento, pensando que la fe era lo mismo. Escucho gente a veces decir eso, y la verdad sí como que me hace cortocircuito, que dicen, es igual, los cristianos es igual. No, para nada. Dile que está lo tuyo, para nada, dile. Y la gran diferencia está en esto, que la religión popular nos llevaba a vivir una vida de nuestro esfuerzo, una vida basada en lo que podríamos hacer, en cuántos rezos podíamos hacer, en cuántas penitencias podíamos hacer, en cuántas cosas buenas podíamos hacer. Pero ahora la vida en Cristo es un deleite, porque ya no es de lo que yo pueda hacer, es de lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Él me salvó, Él me libertó y Él me dio vida eterna. Y ahora puedo disfrutar de una vida gloriosa en Jesucristo. Por eso la vida en Cristo, amado hermano, es un deleite. Ahora tú podrías pensar y decir, ay, me la estás poniendo muy bonita, pero no es la película que yo vi. Tú me puedes decir, pero si yo he estado pasando por pruebas. Hay muchos de los que están aquí que han estado pasando por pruebas difíciles, porque justamente la vida en Cristo es un deleite, pero fíjese bien, no es idealista. Dile que está al lado tuyo, la vida en Cristo no es idealista, dile. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vea lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Habían increpado a Pablo, falsos apóstoles. Increpaban su fe y lo que él hacía. Decían si realmente él era verdadero. Y él se atreve a decir las siguientes palabras. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Fíjese bien la vida del apóstol Pablo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27. Entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La vida de Pablo era un deleite en Cristo, pero no era idealista. Yo no vengo a ofrecerte una vida idealista, una vida donde al ser creyente, al rendirle tu vida a Jesús, no vas a tener ningún problema. La Biblia no nos enseña eso, amado hermano. No nos habla de una vida idealista. No es de que me voy a hacer cristiano y ya no voy a tener ningún problema en mi matrimonio. Hay gente que se acerca y dice, oiga, nada más recibí a Cristo y parece que estaba todo muy tranquilo. Parece que se desató todo el infierno. ¿Cómo está eso? Porque ahora tengo problemas. Es muy sencillo. Porque antes usted estaba enfocado en una vida que no era una vida divina. Estaba enfocado en una vida que no tenía sentido. Y por tal razón no se daba cuenta. Iba junto a la corriente.
Su destino era la muerte y el infierno. Pero al dar una vuelta y al venir en contra de la corriente, por supuesto que si usted empieza a caminar en contra de la corriente, ¿lo ha hecho en un río? ¿Qué pasa? Si usted empieza a caminar contra la corriente, si usted va caminando con la corriente, ¿qué pasa? Hasta parece que va volando, ¿verdad? Pero si viene en contra, por supuesto que va a sentir una diferencia. Por supuesto que va a sentir diferente a como venía. Pero eso no significa que la vida en Cristo sea un gran deleite. El apóstol Pablo mismo decía, para mí el vivir es Cristo. Porque antes vivía bajo la obligación, antes vivía bajo la ley, antes vivía sobre lo que tenía que hacer, pero ahora había conocido al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, a quien le había dado su amor. Y ahora había entendido que era un deleite, no por obligación ni por idealismo, sino una realidad. Y yo puedo decirle en mi vida, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con el apóstol Pablo, ¿verdad?, ni en lo mínimo, ni tendrá que ver con estos grandes hombres de la fe. Pero lo que puedo decirles es que independientemente de las circunstancias difíciles y adversas, la vida en Cristo es un gran deleite. Es maravilloso su amor, su gracia, su verdad en nuestras vidas. Qué triste es ver personas que viven una vida por obligación, que vienen a la iglesia por obligación, que hacen las cosas por obligación. Cuando Cristo vino a mi corazón y vino a mi vida, Él me transformó completamente, cambió mis prioridades. Ahora le conozco y Él es mi gozo y Él es mi deleite. No tienen que ver las circunstancias, no tiene que ver lo adverso y lo difícil. Él es hermoso y Él es Rey, y para siempre es la gloria y la honra a Él, porque Él es nuestro deleite. Yo no sé qué estés pasando, pero lo que sé es que si estás pasando algo difícil, dile al que está al lado tuyo, si estás pasando algo difícil, dile, es que aún no es el final. Aún no es el final, dile. Y aunque sea muy difícil, dile al que está al lado tuyo, a ver, ayúdame a darle terapia al que está a tu lado, porque lo veo así como preocupado, como así muy medio tenso, ayúdame. Dile, de verdad te lo digo, por más difícil que sea lo que está pasando, dile, es porque aún no es el final. Dios tiene preparado algo maravilloso para ti, dile. Dile, ahora ayúdame, por favor, ayúdame con el que está a tu lado, sígueme el rollo, hombre. Dile que está a tu lado, dile, así es que gózate, deleítate, porque tu salvación está segura en Cristo. Amén. Ahora, Cristo es mi deleite, no solamente porque la vida en Cristo es un deleite, la adoración a Cristo es un deleite. ¿Por qué? El sistema de la ley, si usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, Levítico, todo el Antiguo Testamento, encontrará que lo más complejo que había eran los sistemas de sacrificio y de adoración en el pueblo judío. Era tan riguroso cada aspecto de la adoración. Animales de tanto tiempo, con tales características, no podía llevar algo fuera de eso. Los sacerdotes eran tan listos que por eso ellos hicieron negocio. ¿Recuerda a Jesús volteando las mesas en el templo? ¿Sabe por qué era? Porque los sacerdotes decían, bien, como es muy complejo la adoración y todo lo que vas a hacer, no lo traigas tú, aquí te lo vendemos nosotros. El de nosotros está certificado, cómpralo a nosotros. Y era todo un negocio, porque era muy compleja, muy complicada. David es un ejemplo de cómo la adoración en Cristo es un deleite. Y tú puedes decir, David no conoció a Cristo, no físicamente al igual que yo, pero por la fe cambió totalmente la forma en que en el Antiguo Testamento, aun cuando Cristo no había venido, debía de ser la adoración, ya que Él la puso como un deleite.
Esa fue la gran diferencia. La puso como un deleite. Descubrió que la adoración era un deleite. Segunda de Samuel capítulo 6, 21 incluso nos habla cómo David experimentaba a tal grado la adoración a Dios. Y dice en segunda de Samuel 6, 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ¿qué? Danzaré delante de Jehová. El contexto de esta parte de la Biblia nos muestra a un David que aún, ¿verdad? En ropa interior, vaya, no como ahora nosotros, ¿no? Era un poco más decoroso de lo que nos imaginamos, pero él estaba tan contento de llevar el arca al pueblo. El arca había quedado apartada desde los tiempos de Elí, había sido llevada del pueblo, la presencia de Dios. Ahora él estaba tan contento, estaba tan alegre, estaba tan gozoso, estaba experimentando de una manera tan maravillosa la gracia de Dios, que no le importó lo que pensaran los demás. Llegó un punto en donde empezó a danzar con todas las personas que estaban junto a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un deleite adorar a Dios. No era como ahora. Yo a veces llego, ¿verdad? Y veo la adoración. Y no se me ofenda, no se me ofenda. Dile que está no te digo, no te vas a ofender. Eso no pasa aquí, pasa en otro lado. Pero la gente llega y dice, bueno, ya pasó la música, voy a llegar a lo bueno, a la predicación. No, amado hermano. Hay gente que llega aquí a la bendición nomás, ¿verdad? A que digan, Dios los bendiga, amén, y para atrás. La adoración es un deleite. No tiene que ver con venir el domingo, tiene que ver con nuestra vida, ¿verdad? Tiene que ver con lo que hacemos. Es un deleite. David sabía que era un deleite. Y no voy a entrar mucho ahí porque quizás más adelante se hable de esto, pero es un deleite poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. En la religión popular vivíamos por cargas, por sacrificios, ¿verdad? Por mandas, por lo que teníamos que hacer. Era un sacrificio, era aburrido totalmente la adoración. Pero en Cristo Jesús es un gran deleite. Él abrió los cielos, Él quitó el velo. Ahora puedo experimentarlo y adorarlo y entrar a su presencia. Es un deleite. Yo no sé si vamos juntos en esto, pero creo que es maravilloso, amado hermano. La vida en Cristo es maravillosa. La vida, y si tú no lo estás experimentando, no es que esté mal algo en la iglesia, no es que esté algo mal en el líder, no tiene nada que ver con eso. Jesús está buscándote para que lo experimentes realmente. Él es un deleite. Ahora, no solamente la vida en Cristo es un deleite, no solamente la adoración es un deleite, sino el servicio a Cristo es un deleite. Servir a Jesús es un deleite. Dile que está al lado tuyo, servir a Jesús es un deleite. ¿Por qué? Porque es diferente a como el mundo lo ve. El mundo denosta el servicio, lo baja a los peores niveles. Y Jesús puso un ejemplo en Lucas capítulo 22, versículo 27. Lucas capítulo 22, versículo 27. Jesús nos dio un ejemplo sobre esto. Y él dijo, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros, ¿qué? Como el que sirve. Ahora, fíjese bien, aún en los que sirven hay niveles. Entre los que servían había niveles.
Y el más bajo nivel era el que le tocaba limpiar los pies de las personas. El contexto de esto en Lucas 22, 27 es que Jesús iba a hacer eso, iba a lavarle los pies a los discípulos. Y lo que nos ayuda a entender esto es que el servicio, el servir, Jesús estaba poniendo el ejemplo. Él es el ejemplo de cómo servir es un deleite. Porque para Él era un deleite. Era un deleite poder servirlo. Él nos puso un ejemplo de que a través del servir nos deleitábamos. Hay personas que ven el servicio como una carga. Los veo cansados de servir. Como ya haciéndole así, ya. A ver. Pero el servicio es un deleite maravilloso. Cada día, cada momento. Jesús mismo sintió gozo de la obra que estaba haciendo. Hebreos 12:2 nos muestra y nos dice acerca del gozo que Jesús sentía. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo o el deleite puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Porque Jesús no veía el servicio, el servirnos, el entregarse por nosotros, ¿verdad? No lo veía de otra manera más que con gozo. Y así afrontó la cruz. Yo le decía hace un momento a usted, no idealice la vida cristiana, no idealice el servicio. No piense que porque va a servir todo se le va a acomodar y todo va a estar color de rosa. O no piense que porque ahora que es cristiano todo va a estar bien, no va a tener ninguna discusión en su matrimonio, no va a tener ningún problema con su hijo, no va a tener ningún problema en su trabajo. Al fin y al cabo que es cristiano, ¿cómo va a tener esos problemas? Y es porque malentendemos la fe. Jesús dijo, la cruz estaba delante de él. ¿Qué significaba la cruz? La muerte estaba delante de él. Pero había un gozo. ¿Cuál gozo? El deleite de servir, el deleite de hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Había un gozo en él. Dice, menospreciando el oprobio. Ese gozo, ese deleite lo llevó a sí mismo a menospreciar el oprobio. Y dice, y se sentó a la diestra del Padre. Sintió gozo cuando estaba en la cruz y estaba pensando en ti. Y estaba pensando en ese problema que tú tienes ahora. Y estaba pensando en esa circunstancia que estás viviendo ahora. Si es la primera vez que estás aquí, estaba pensando en ti, en tu nombre. Sabe cómo te llamas, sabe quién eres, sabe qué estás pasando. Pero cuando Él estaba en la cruz, estaba pensando en ti. Y sintió gozo. Y sintió un deleite salvar tu vida, transformar tu vida. Y ese gozo lo llevó hasta la cruz. Ese deleite lo llevó hasta la cruz. Y fue mayor que cualquier oprobio y que cualquier circunstancia adversa. Si hoy tú abres tu corazón a Jesús y le entregas tu vida, es la primera vez que estás aquí, le abres tu corazón y entregas tu vida, nunca más serás igual. Esa vida de tristeza, esa vida de resentimiento, esa vida de dolor será transformada en una vida de deleite. Será transformada en una vida nueva. Será transformada en una vida gloriosa en Jesucristo. Será transformada en una vida maravillosa en Jesucristo. Voy a pedir a todos que cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos.